La pregunta es acerca del salario mínimo, si es que lo puede establecer una ley o este es determinado debido al precio indicado por el mercado. Muchas gracias. Bueno, creo que ya nos hemos anticipado un poco a varios de los temas que vienen. Desde el punto de vista de la teoría económica, el análisis económico, el derecho, el salario está en función de la productividad del trabajo. Y en realidad el salario mínimo es una grave intervención en el mercado laboral, porque lo que ocurre al establecer el salario mínimo es que estamos controlando el precio de la mano de obra, el precio del trabajo. Y eso lo que produce es simplemente que si hay gente que está dispuesta a trabajar por menos, es decir, que tiene una productividad menor, sencillamente esa gente no va a encontrar empleo. Desde el punto de vista de la teoría económica, entonces, lo que produce el salario mínimo es un desplazamiento de la oferta de trabajo hacia mercados informales. Gente que tiene una productividad menor que el salario mínimo y que estaría dispuesta a trabajar por menos, no se puede emplear legalmente y tiene que emplearse informalmente, en el sector informal. Yo recuerdo cuando trabajábamos con Hernando de Soto, en otra época, por supuesto, porque ahora nos hemos distanciado, pero digamos hasta el año 88 que trabajé con de Soto. Uno de los principales temas que nos preocupó enormemente fue el estudio precisamente de los mercados informales. Y hicimos miles de encuestas y el punto era que la gente estaba absolutamente dispuesta a trabajar por menos del salario mínimo. Y claro, había empresarios dispuestos a contratarlos en ese tipo de condición. Y el empresario informal es finalmente un pequeño empresario, un microempresario en muchos casos, donde finalmente se refugiaba en esa actividad gente que había sido desplazada por la, entre comillas, benevolencia estatal al establecer un sueldo mínimo. El sueldo mínimo sencillamente es una distorsión. El mejor sueldo mínimo es el que no existe. No protege, desprotege. El punto está, insisto, en que entendamos que no hay almuerzo gratis, ¿no? Que todo es costoso. La ley es costosa. El trabajo es costoso. Cuando alteramos la percepción de costos y beneficios mediante una norma legal, lo que estamos haciendo es desplazar a una gente de un mercado hacia otro. Se va a producir, de todas maneras, un nivel de cooperación entre las personas. Alguien que no tiene empleo va a buscar el empleo, pero lo va a buscar en un mercado probablemente en peores condiciones, que es el mercado informal, cuando podría tener ese empleo si el sueldo mínimo no existiese. De manera que, desde el punto de vista económico, yo no encuentro ninguna justificación para la existencia de un sueldo mínimo. De hecho, no protege, desprotege y altera absolutamente la percepción de los costos y beneficios en las relaciones laborales. Que, digamos, un primer comentario, diría yo, directamente a la absoluta inconveniencia de la existencia del sueldo mínimo. No lo necesitamos, para nada. Muchas gracias, doctor Cabieses. Yo aquí, bueno, una vez más, concuerdo con el profesor García, porque el sueldo mínimo puede realizarse de varias maneras. Desde un punto de vista económico es lo que se denomina un precio sueldo. Lamentablemente el derecho laboral trata de hacernos creer que el trabajo humano no puede ser considerado una mercancía, pero en el fondo el trabajo de las personas es un bien más en el mercado, nos guste o no nos guste. De repente podemos hablar de dignidad toda la noche, pero en el fondo, si yo necesito un abogado, trato de contratar a uno, me parece muy caro, voy donde otro abogado. Él me dirá, no, es que yo cobro esos servicios porque soy muy bueno, soy muy digno. Y yo le diré, sí, pero eres muy caro, como no me puedo comprar un televisor de plasma de 55 pulgadas porque es muy caro, me compro uno más chiquito. Lo mismo pasará con el trabajo. Esa realidad existe, se presenta. Entonces, el problema de no entender esto es que creemos que podemos ponerle un precio a la dignidad humana. Un precio que además pone arbitrariamente un legislador y lo pone en 700 soles, o 800 soles, o 500 soles. Sin embargo, hay trabajos que para mucha gente, inclusive el que da el trabajo, no vale 800 soles. ¿Por qué? Porque recién está aprendiendo, porque acaba de ingresar al mercado laboral, porque no tiene ninguna capacidad que pueda generar ese monto.
Y entonces lo que el Estado le está diciendo es, mira, tú estás dispuesto a que seas contratado por 250 soles al mes. Él está dispuesto a pagarte 250 soles al mes. Tú estás mejor ganando 250 soles al mes que ganando cero. ¿No es cierto? Y él está mejor teniéndote como empleado que no teniéndote. Pero yo lo que te digo a esta situación, que a ambos los pone mejor, es que no, es que la celebre al sueldo mínimo. Pero el problema es que al sueldo mínimo, ese señor ya no contrata al otro señor. Y entonces este está desplazado al desempleo. Sin embargo, existen los mercados informales. Y en los mercados informales, ese señor va a tener un trabajo a ese sueldo. Entonces, el sueldo mínimo protege a un grupo de personas. Y como todo el derecho laboral, responde a unos grupos de intereses. ¿A qué personas protege? A las que ganan ese sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque les genera menos competencia. En un mercado no regulado, lo que pasaría es que la gente competiría por los trabajos libremente, en una competencia en función del precio del trabajo. Cuando yo pongo un precio suelo, lo que estoy haciendo es que si el precio suelo está por encima de lo que las partes pactarían, de lo que se llama el equilibrio del mercado, que siempre va moviéndose dinámico, todas las personas que están dispuestas a contratar a alguien por debajo de ese precio, y todas las personas que están dispuestas a trabajar por debajo de ese precio, se ven condenadas, una, a no tener empleados, y las otras, a no tener empleo. Estas otras, curiosamente, suelen ser las personas más pobres, porque son las que tienen menos capacidades. Ese es el gran problema del sueldo mínimo. En el papel, en una falacia del nirvana, ¿no es cierto?, en el mundo de las cosas ideales, parece sumamente razonable, parece además sumamente loable querer que todo el mundo tenga un sueldo mínimo que le permita vivir dignamente según lo que algún burócrata cree es lo que debe ganar alguien. El problema es que en la realidad eso no se presenta. Si se presentase, pues no habría necesidad de tener un sueldo mínimo. Si en realidad todo el mundo estuviese dispuesto a pagarle a la gente por encima del sueldo mínimo, no habría necesidad de imponerlo. Una vez que lo impone, se beneficia a unos pocos, que son los que están en ese margen de la oferta y demanda, y se perjudica a varios muchos, que son los que no tienen la posibilidad de acceder a ese sueldo y tienen que desplazarse al mercado informal. Y el problema aquí es que en el mercado informal ahora habrá menos demandantes de trabajo, ¿no es cierto?, de empleados. Y como hay menos demandantes de empleados, los que ofrecen su trabajo tienen una competencia más dura y tienen que bajar aún más sus pretensiones salariales. Y entonces los condena a trabajos de aún una menor remuneración que la que podrían tener en un mercado desregulado. Ese es el gran problema del sueldo mínimo desde una perspectiva económica. Muy bien, muchas gracias. Profesores Neves, profesor Ulloa, ¿es necesario el salario mínimo? ¿Esto lo fija el mercado o una ley? Sus opiniones, por favor. Gracias. A ver, yo creo que el planteamiento que nos hacen nuestros amigos está fuera del pacto social. O sea, no, esto creo que está clarísimo, ¿no? Nuestra Constitución, la de 1993, no estoy hablando de la de 1979, reconoce al trabajador y a sus derechos, entre ellos el salario mínimo. Entonces el planteamiento que yo está fuera del pacto social. Es, para decirlo de alguna manera, una especie de modalet de derechos, ¿no? Modalet está fuera del pacto social. Los pactos sociales no son revisables, por supuesto, pueden ser revisados, pero habrá que hacerlo de manera concertada, ¿no? Porque es el poder constituyente el que está en el pueblo y que decida qué tipo de constitución queremos. Y aparentemente eso ocurrió en el 93 con el salario mínimo y los otros derechos que están en la Constitución, la seguridad de empleo, los sindicatos, ¿no? Y no solo es el pacto social peruano, es el pacto social en todo el mundo. En los instrumentos internacionales de derechos humanos, en los convenios internacionales del trabajo, están también todos estos derechos, el derecho al trabajo y los derechos en el trabajo. ¿Por qué? Por la conciencia de que si no se reconocen ahí, podrían ser negados en una relación dada la disparidad de las partes.
dado que el empleador por necesidad podría haberse obligado a aceptar condiciones que son inaceptables para la dignidad humana. ¿De acuerdo? ¿Por qué los trabajadores de la Revolución Industrial, que es un acontecimiento luminoso según el doctor Gersi, por qué aceptaron trabajar 16 horas? Los niños y las mujeres, ¿por qué aceptaron? ¿Por qué se producían los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales sin ningún tipo de reparación? Porque primaba la teoría de la culpa. El trabajador mutilado en un accidente de trabajo tenía que demostrar a su empleador ante un juez absolutamente parcializado con ese empleador, tenía que demostrar que ese empleador tenía la culpa en el accidente que había sufrido. Y si no podía demostrar eso, no tenía indemnización. Y además, por supuesto, como era un inútil ya, perdía el empleo. La quedaba en el absoluto desamparo. Eso ¿no? La literatura, el cine, dan testimonio trágico de ese periodo. Y en ese periodo solo la organización sindical logró presionar al Estado y a los empleadores para que se produjeran condiciones que no afectaran la dignidad de las personas. Los costos laborales, los sobrecostos laborales, son los culpables de la informalidad. Yo creo que es un poco osado decir eso. Ni los economistas más liberales lo han dicho. Han dicho que no hay evidencia empírica. ¿Por qué no hay evidencia empírica? Porque en el Perú, cuando se produjo la gran flexibilización o desregulación de la relación laboral de Fujimori en 91, a través de la ley de fomento del empleo, paradójicamente se llamaba así. ¿Qué empleo fomentó esa ley? El empleo precario. Es decir, el empleo con contratos temporales que se renovaban indefinidamente, el empleo a part-time, ¿no? El empleo sin sindicatos, sin negociación colectiva. Ese fue el empleo fomentado. O sea, la ley más flexible de las últimas décadas fue la ley que produjo el mayor impacto negativo del empleo. Eso nos puede llevar a la conclusión contraria, o sea, hay que ser rígido para fomentar el empleo, no, pero con este ordenamiento vigente, que algunos consideran excesivamente protector, que uno, ha bajado la informalidad en el Perú, dos, ha bajado el desempleo, tres, ha bajado el subempleo. Y todas las estadísticas publicadas recientemente en los diarios dan cuenta de eso. Entonces, puede mejorar el empleo con una legislación laboral protectora, sí, puede mejorar. Y de hecho en el Perú está mejorando, porque, en eso estamos seguramente de acuerdo todos, el empleo depende fundamentalmente no de la legislación laboral, depende de un conjunto de factores. Cuando se les pregunta a los informales por qué no se formalizan, ponen prioritariamente la legislación laboral como argumento para no formalizar. Las barreras burocráticas, la presión tributaria, ¿no? Son en realidad mucho más contundentes que la propia supuesta sobreprotección laboral. ¿Cuáles son esos sobrecostos? Las vacaciones son un sobrecosto, las vacaciones son una remuneración. Las gratificaciones son un sobrecosto, son remuneración. ¿Qué podría ser un sobrecosto? La compensación por tiempo de servicios. La remuneración del Perú es una de las más bajas de América Latina. La remuneración mínima, a pesar de los incrementos, sigue siendo una de las más bajas de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que globalizar la remuneración del trabajador peruano. Puede ser que reciba más cantidad de remuneraciones al año que el trabajador latinoamericano promedio, pero recibe más mini remuneraciones al año y por eso su remuneración global sigue siendo una de las más bajas de la región. El salario mínimo, dice el profesor Cabieses, un trabajador podría aceptar trabajar por 250 soles. ¿Y puede vivir por 250 soles? ¿No se va a hacer frente a la delincuencia? ¿O no importa en qué condiciones vive? Al Estado social y democrático de derecho, a nuestro mercado social, no le importa en qué condiciones vive. Si lo acepta, está bien. O sea, basta que lo acepte para que sea para todos nosotros una situación también aceptable. No lo creo. Muy bien, doctor Ulloa. Gracias. Sí, siguiendo lo que dice el profesor Neves, claro,
los panelistas señalan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la teoría económica, pero es que no estamos hablando de cajas o libros o botellas, estamos hablando de personas. Y cuando el pacto social establece que, y regresando a la primera pregunta, para una corriente de pensamiento europeo, el derecho del trabajo surge como una medida de la burguesía para evitar el anarquismo y el cambio de vida económica ocurrido a fines del 1800. Porque no es casualidad que la OIT surge en 1919, producto de la finalización de la Primera Guerra Mundial, y 2 años después del gran acontecimiento histórico europeo, que fue la Revolución Bolchevique, donde ¿quiénes toman el poder? No los burgueses, obviamente. Y entonces Europa, para esta línea de interpretación, con miedo, viendo que se acercan los trabajadores a quitarles el poder político, dice, no, ok, trabajador, te doy ciertos derechos, no me compliques la vida. ¿Y cuáles son esos derechos? Revisen ustedes los 10 primeros convenios internacionales del OIT, todo sobre seguridad y salud en el trabajo. Jornada de trabajo, trabajo en subterráneos, accidentes de trabajo, porque eran las principales preocupaciones, como bien señala el profesor Neves, y como está en libros, novelas, y ahora con el internet pueden encontrar todo eso. Y pueden revisar textos de esa época para poder ver. Yo les sugiero un texto, La Unión Obrera, de Flora Tristán. Flora Tristán fue una lúcida pensadora que hizo, fábrica por fábrica, la organización de la Unión Obrera, antes de que se hable del sindicalismo. A sus 38 años iba de empresa a empresa a decirle a los empleadores: debe haber un mínimo de condiciones de seguridad. No pedía salario mínimo, no pedía CTS, pedía mínimo de seguridad para que los trabajadores, hombres, mujeres y niños, porque ella tampoco decía abolición de trabajo infantil, no, decía mejoremos las condiciones de trabajo. Entonces, desde el punto de vista económico, yo no sé, mi desconocimiento podría decirme sí, que este tema de la remuneración mínima y los derechos laborales no se consigue, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que ya en la Revolución Francesa se reclamaba, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, solidaridad. Podemos mantenernos impávidos frente a lo que ocurra con las personas que viven a pocas cuadras de nuestra casa. Podemos gastar este verano cientos de soles en una noche de discoteca cuando sabemos que hay gente trabajando en informalidad o gente que no tiene trabajo, o como se dice, como decía el profesor Neves, que trabaja 48 horas a la semana más horas extras para ganar 750 soles bruto, porque de ahí hay que descontarte para tu sistema de pensiones, con lo cual te lleva 680 soles. Digamos, este es un argumento falaz, no lo quiero llevar por ese lado, pero el tema es que si bien todo es costoso, pues claro, hay costos que creo que todo Estado social de derecho, más aún ya terminando en el 2012, se deben asumir y no acoger teorías solamente desde el punto de vista económico. Es como cuando ustedes se compren su carro. La emoción de comprarse el primer carro supone que cumpla ciertas reglas y que asumas costos, porque el primer costo es, claro, pagaste tu carro o lo pagas con cuotas, pero sigues asumiendo costos y sigues respetando reglas y tienes que aceptar reglas. Primero, utilizar cinturón de seguridad, utilizar la gasolina que te dice y no manejar en estado de ebriedad, entre otras. Por tanto, la libertad de empresa supone asumir ciertas reglas, y estas reglas no es que la imponga un sabio laboralista, no es que vino Moisés con la tabla de los mandamientos laborales, o no es que vino un burócrata y dijo, acá se paga 7.50, no. Es que creo que es el precio de mantener un estatus determinado de condiciones para que la gente pueda, por lo menos, tener algo de dignidad, porque claro, 750 no creo que sea lo mínimo necesario. Muy bien, su derecho a réplica. Muchas gracias. En primer lugar, para expresar mi sorpresa, yo pensé que el profesor Neves era un revolucionario y ha venido a defender la constitución de la dictadura. Eso me parece una cosa fascinante y me llama profundamente la atención. La constitución del 93 no representa el pacto social, fue impuesta con fraude. Y quiero recordarlo aquí claramente. Yo no la defiendo, no creo que represente el pacto social. Para mí el pacto social, si existe alguno, no soy un pactista, creo que Rousseau finalmente se lo copió de Hobbes, estaba completamente equivocado. El pacto social está en las calles, el pacto social está en la informalidad. Entonces, si hay algún pacto social que debe ser tomado en cuenta, es la voluntad del pueblo, no es la voluntad de la dictadura.
y mucho menos usarlo como un argumento absolutamente falaz. También comentaba el profesor Neves, con ilustre precisión, que ninguno de los economistas liberales que él conocía habían vinculado los costos laborales con la informalidad. Bueno, por lo visto creo que no han leído ninguno. Porque empezando por el economista liberal más ilustre, Friedrich Hayek, cuando estuvo en Lima, el año 79, personalmente se paseó por todo el mercado central, y no era la Lima de hoy, era la Lima de esa época, y su comentario en una conferencia que dictó en el Centro Cívico fue que la informalidad era consecuencia de las leyes laborales de esa época, es decir, el sueldo mínimo, la comunidad industrial, la estabilidad laboral, etc. Entonces, digamos que el fundador del liberalismo contemporáneo claramente lo dijo desde el primer momento, y podríamos enumerar además, solamente por el ILD en los años 80 pasaron 6 premios Nobel de Economía, con los cuales a todos ellos tuve la oportunidad de discutir con ellos y todos tenían la misma opinión. Yo diría que es exactamente al revés. Ni un economista liberal que se respete deja de vincular ambas cosas, porque están vinculadas, de manera que es una afirmación gratuita como otras más. Se preguntaba retóricamente por qué, ¿no es cierto?, aceptaron trabajar 16 horas los jóvenes de la Revolución Industrial, porque en la Edad Media trabajaban 20, o eran esclavos y estaban sometidos a la servidumbre. Uno tiene que medir las cosas no anacrónicamente, sino en función con el rasero de la época. La Revolución Industrial significó, con respecto del pasado, el momento de mayor progreso de la humanidad. El profesor Ulloa les aconsejaba un texto, yo les sugiero otro. Lo encuentran en internet, además, libre de esas cosas llamadas propiedad intelectual, que tampoco son propiedad. ¿No es cierto? El capitalismo de los historiadores. El profesor Hayek, que es una colección de ensayos, ahí lean el famoso trabajo de T.S. Ashton sobre la historia de la Revolución Industrial. Hay un libro, además, que se llama La historia de la Revolución Industrial. No lean a Hochland, porque por supuesto está absolutamente equivocado. No así historia, así ideología. Lean a Ashton y verán lo que significó en términos económicos el progreso personal, material, moral, que tuvo como consecuencia la Revolución Industrial. No ha habido un momento de mayor progreso material y moral en la historia de la humanidad que a partir de la Revolución Industrial. De manera que, digamos, estas me parecen cosas importantes, pero creo que todo esto es la cebollita de la discusión, y estamos evadiendo el fondo de la discusión. El fondo de la discusión es uno solo: el derecho laboral y el trabajo no están desconectados de la realidad. No forman parte del dominio moral que uno en base a la ética, que se le ocurre a uno, porque yo creo que la ética es individual, es subjetiva, no hay una ética objetiva. Entonces uno no puede decir que, a ver, a mí me parece que las cosas deben hacerse. Las cosas son como son. Y el trabajo, la remuneración del trabajo, está en función de la productividad. Y contra eso no puede ir el derecho laboral. Sería como todavía creer en una física sin gravedad, como todavía creer en la teoría de Flogisto y decir, no, a mí me parece que no hay gravedad. Hay pues gravedad, ¿no es cierto? Igual, el contrato de trabajo, la relación laboral está en función de la productividad. Cualquier alteración del salario establecido en función de la productividad laboral, ¿qué produce? Desempleo o traslada el trabajo hacia el sector informal. Es así de sencillo. Solo se puede, ¿no es cierto?, establecer una remuneración en función de la productividad. Y eso es algo contra lo que no se puede ir en ningún caso. Muchas gracias. Doctor Cabieses. Bueno, a ver, me ha parecido una ternura esto de ser llamado Movadef por estar fuera de este pacto social. Entonces, como estamos fuera del pacto social, como puede estar tanta gente en el Perú, que por ejemplo es indocumentada, no tiene un trabajo formal, participa del mercado formal, pues ellos también son parte de Movadef, porque no tienen ni siquiera conocimiento de que existe la Constitución, y ese es un punto de recurso, ese es el punto de los abogados cuando llegamos a una materia en la que la realidad le da la espalda a la ley. No, vamos a negar la realidad, porque es más fácil que negar la ley. Sin embargo, la realidad existe, y hay muchísimas cosas fuera del pacto social, le guste a los abogados o no les guste. Otra cosa que yo le voy a recomendar es que, además de leer novelas, ir al cine y leer literatura, que pueden tener relatos muy fantásticos de la Revolución Industrial, lean trabajos académicos, porque la ficción suele ser un poco más rigurosa, menos rigurosa que la academia para relatar ese tipo de cosas, y creo que en este tipo de foros puede ser tal vez más útil. En esos trabajos académicos
pueden leer, si quieren un trabajo reciente de un economista liberal, el trabajo de Kevin Murphy acerca de por qué a mayores cargas laborales, por más que le llamamos remuneración, mayores desplazamientos hacia economías informales y mayor desempleo. ¿Okay? Nuevamente, hay un argumento aquí efectista, que es ¿por qué trabajaban 16 horas, tienen 16 horas y por qué trabajaban 20? Es una preferencia revelada. Si no hubiesen estado mejor, no lo hubiesen hecho. ¿Por qué debemos aceptar que una persona gane 250 soles? Porque es real, eso pasa. ¿No es cierto? ¿Se dedicará a la delincuencia? Bueno, el sueldo mínimo está generando más delincuentes entonces, porque está condenando a más gente a no poder acceder a un empleo porque está restringiendo la competencia. Eso no es de mi agrado, tampoco es del agrado del doctor García, ni del doctor Ness, ni del doctor Ulloa, pero ocurre. No podemos sencillamente decir no lo acepto, porque ese no lo acepto no es una solución. La solución es ver cómo generamos una sociedad con más riqueza, con más empleo. Y aquí viene otro punto que es fundamental, y es este punto acerca de la igualdad y la libertad. ¿No es cierto? Nosotros partimos de una equivocación al creer que se puede obtener las dos cosas. El capitalismo genera desigualdad, porque genera riqueza. ¿No es cierto? El estado natural del hombre es la pobreza. En la pobreza la gente es más igual. Conforme un país más pobre, no hay diferencias sociales, todos somos iguales. Conforme un país más rico, la gente es más desigual. La libertad conduce a que cada quien pueda desarrollar sus propias capacidades, y esas capacidades le permitirán ganar más dinero que otros, como decía Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que genera también es que los pobres ganen más. Los pobres tengan mejores oportunidades. Y entonces, la diferencia entre el desayuno del hijo de Bill Gates y una persona que no tiene, que podría ser considerada pobre dentro de los estándares de Estados Unidos, es muy distinta a el desayuno de cualquier persona en Cuba. ¿No es cierto? Es bastante mejor. Entonces, el problema es que solamente podemos igualar hacia abajo. Podemos igualar si lo que queremos es impedir que cada persona se desarrolle. ¿No es cierto? Si le impedimos a alguien desarrollar sus capacidades de ser libre. Pero lo bueno de la libertad es que la gente, cuando crea riqueza, crea empleo. Han dicho aquí que la ley que se dio en los 90 fue una ley que generó una situación laboral de empleos precarios. Ahora, el empleo precario es mejor que el desempleo. El Perú en los 90, quiérase o no, creció a tasas que no tenían precedentes. Teníamos un sistema laboral que protegía mucho más a los trabajadores y teníamos índices de desempleo más altos en los 80, conflictos sociales en los 80, ¿no es cierto? En el Perú de los 90, con mayor flexibilidad laboral, ¿qué se atrajo? Inversión. ¿Qué genera la inversión? Puestos de trabajo. Y son justamente esos puestos de trabajo que se llenan con contratos laborales los que le dan de comer a la gente. Entonces, está demostrado, y se puede revisar no en novelas, sino en trabajos académicos, que mientras más flexible sea la legislación laboral de un país, más inversión generará. Y mientras más inversión haya, hay más puestos de trabajo y un menor nivel de desempleo, que me imagino es lo que finalmente debe pretender una sociedad dentro de su pacto social, si queremos hablar de tal pacto. Gracias. Gracias. Su derecho a réplica, doctor Neves. Bueno, ya debemos estar aburriendo al auditorio con un rollo repetido. Yo quisiera decir, respecto del salario mínimo y la protección, que toda norma protectora, toda norma que establece obligaciones o responsabilidades, genera incumplimientos, ¿no? Si la protección que produce una norma es irrazonable, generará un incumplimiento masivo y absoluto, ¿no? Pero creo que la única norma que no generaría evasión sería la norma que no protegiera. O sea, si siguiéramos el razonamiento de nuestros colegas del panel,
y suprimiéramos toda protección, entonces no habría evasión, porque ya no hay protección, no hay nada que evadir. Pero por mínima que fuera la protección, o sea, si fuera una protección diminuta, que no, por ejemplo, los 250 soles, ¿no?, que no satisfaciera los estándares de calidad de vida elementales de una persona en una sociedad civilizada, va a generar una evasión. Entonces lo que tiene que buscar el Estado es dónde colocar la valla de protección para, sin impedir que genere evasión, porque eso va a ocurrir, sea una protección razonable. Y creo que eso tiene que ver con la realidad de cada país y la situación de cada momento. Es decir, no es lo mismo el derecho del trabajo en los albores de la Revolución Industrial que el derecho del trabajo en nuestra sociedad, o en los 90, o hoy, ¿no?, que la situación del país es de crecimiento sostenido e importante. Entonces sí hay que tomar en cuenta esa realidad, pero hay que tomarla en cuenta para ir moviendo la valla según las necesidades. Además, a medida que la autonomía colectiva crezca, ¿no?, la intervención del Estado será menos necesaria, será reconducida a una protección más elemental, porque ya no hará falta que el Estado intervenga si los propios sujetos laborales, empleadores y sindicatos, son capaces entre ellos mismos de ponerse de acuerdo y regular sus relaciones. Pero lo que ocurrió en el Perú en los 90 fue eso. Fue, como dice el doctor Cabieces, que creció el empleo precario y que es mejor tener empleo precario que no tener empleo, ¿no? Lo que pasó en el Perú en los 90 fue que el empleo formal se precarizó. No es que se crearon nuevos puestos de trabajo precarios, ¿no? Y eso no creo que le parezca conveniente a nadie, ¿no? Entonces, ante una situación como la de los 90, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que había un nivel de protección seguramente muy alto, heredado del velasquismo, que había que revisar. No solo porque la valla era alta, sino porque era una valla autoritaria. Era una legislación concebida en un periodo como el de Velasco, que era un periodo autoritario. Había una constitución como la de 1979 que obligaba a revisar la legislación preconstitucional e infraconstitucional, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de la reforma que hubo en los 90? Yo creo que el problema está en que el Estado se retiró, o sea, se produjo un nivel de desregulación que la Organización Internacional del Trabajo llamó una flexibilización salvaje, la más radical de América Latina, y el espacio que el Estado ocupaba no pudo ser ocupado por los sindicatos, que hubieran reemplazado lo que los españoles llaman el garantismo estatal por el garantismo colectivo. No pudo ser. ¿Por qué? Porque la legislación de relaciones colectivas de trabajo debilitó a los sindicatos, a tal punto que los sindicatos empezaron a extinguirse. En algún momento la tasa de cancelación de registro sindical ha sido más alta que la tasa de constitución de sindicatos. O sea, el mundo sindical estaba vaciándose, ¿no?, por los riesgos enormes que suponía para los trabajadores en una situación de contratos temporales, a medio tiempo, sin garantía de conservación de su empleo, afiliarse a un sindicato o realizar actividades sindicales, ¿no? Entonces, el Estado se retira, los sindicatos no pueden reemplazarlo. ¿Qué queda? El trabajador a merced de su empleador, según la ley de la oferta y la demanda. Y si la ley de la oferta y la demanda determina que las posibilidades de obtener un empleo son escasas y las necesidades del trabajador son muy altas, va a aceptar condiciones indignas. Muchas gracias. Doctor Ulloa. Bueno, yo creo que sí, se sigue revisando el tema de... Yo creo que la remuneración mínima puede ser considerada un costo o una intromisión, pero es curioso que también las empresas a veces pactan entre ellas, ¿no? Y se ven en las noticias acuerdos para fijar precios de mercado. Entonces, echarle la culpa al derecho del trabajo o al burócrata creador de las normas laborales de pactos que parecen ser conductas muy humanas, que buscan establecer ciertos parámetros básicos,
para cuestionar en sí todo el esquema de protección del trabajador, creo que es confundir las cosas. Un tema es, como se ha puesto en el esquema, la viabilidad o no de una regulación de la remuneración mínima. Nos queda claro que este esquema que en Perú, a pesar del mandato constitucional, que sea pacto social, que sea dictadura, pero el pacto finalmente que nos regule, la norma suprema, que fue producto de una elección, pues establece que esta remuneración mínima debe ser coordinada entre los actores sociales. Y eso nunca se ha hecho. Se ha hecho siempre por decisión política, por decisión del Estado. Es más, los últimos aumentos a ustedes les consta que fueron ofertas para ganar una elección. Lo cual, claro, cuestiona de repente la forma de definir el concepto, pero no creo que cuestione la existencia del concepto. ¿Que crea distorsiones en el mercado? Pues sí, podrá crearlas. Pero el tema es nuevamente si debemos crear esa distorsión para obtener determinadas ventajas y qué desventajas. Se dice, bueno, es que fijar un precio mínimo pues deja en la precariedad donde el desempleo a muchos trabajadores que quisieran trabajar por menos. Lo están haciendo, se dice, en la informalidad. Bueno, y nuevamente, ¿por qué el trabajador entra en la informalidad y por qué el empleador consiente en esa informalidad? Porque no funciona la ley. Entonces lo mejor es eliminarla. Y yo no sé, hagamos una búsqueda en nuestras casas a ver qué productos comprados de piratería tenemos. Por ahí se dice es que esos son válidos porque no hay ni siquiera lo que se llama propiedad intelectual. Bueno, entonces, ¿con qué normas nos vamos a regular? Con ninguna. Viva el Estado sin reglas. Creo que a eso tampoco se debe llegar, ¿no? Más aún, como les repito, cuando no estamos hablando de DVDs o Blu-rays, sino que estamos hablando de personas. Y más aún cuando las personas no accedemos al mercado, no llegamos, no abrimos nuestros ojos en las mismas posiciones. Si voy a competir con Usain Bolt en una carrera de 400 metros, o sea, nadie va a apostar por mí, obvio. Bueno, gracias ahí, que quién se rió. Pero es que entramos, y ustedes mismos cuando entren al mercado de trabajo, van a entrar en diferentes condiciones. Un mercado de trabajo que tiene ciertas reglas, correctas e incorrectas, pero son las reglas. Y como todo producto humano, pues puede ser un producto bueno o un producto malo. Puede ser bien utilizado o puede ser abusado. Pero son las reglas. Y la garantía de que esas reglas puedan o no funcionar depende si son consensuadas. Y ahí está la clave de repente en el derecho del trabajo. A diferencia del mercado, que habrá que buscar quién lo define, en el consenso social son las partes, y de ahí lo interesante de la OIT, que es la única organización tripartita. Los problemas de la pareja los resuelve la pareja. No entra la suegra, no entra el hermano, no entra el vecino. Los problemas de la relación laboral los resuelve el empleador y el trabajador, punto. ¿No? Y de ahí me sacaría al otro lado. Pero es que no son iguales. Lamentablemente no son iguales. Es Daniel Ulloa contra Usain Bolt para correr. No podemos discutir igual. Salvo, repito, que yo sea Usain Bolt, y ahí sí. ¿No? ¿Tú quieres que utilice tu marca? Este es mi precio. Si no te gusta, voy a la otra, voy a la otra. Y regreso a la propaganda esta del auxilio. Pero mientras no ocurra eso con la mayoría de trabajadores, con la mayoría que necesita trabajar, y por eso yo regresaba a este concepto de la libertad económica. No es que yo quiera trabajar, debo trabajar. Normalmente debo trabajar para poder obtener bienes que me permitan subsistir. Es curioso que las citas de estudiosos y demás nunca las haga un obrero o un trabajador pobre. A él deberíamos preguntarle cómo la economía le ayuda. O cuáles son los modelos que debe trabajar, ¿no? Y es curioso que también se cite que estos gurús o estas personas que vienen pasean para recoger de la realidad. Pues no necesitamos eso, creo, para saber qué es lo que ocurre en la realidad y quién es la persona que merece una tutela cuando trabaja, cuando se vincula, cuando firma un contrato de trabajo que en la mayor parte de las veces es un contrato de adhesión. Lo tomas o lo dejas. Gracias. Pasamos al tercer eje temático.